Vamos a ver ahora la teoría de cómo hacer un presupuesto de capital de una multinacional. Y debemos reconocer que estos son necesarios para todos los proyectos de largo plazo que merezcan su consideración. Debemos reconocer que el método para realizar el análisis es el valor presente neto del proyecto. Estimar los flujos de efectivo, el valor de liquidación que van a ser recibidos por la matriz y computar el valor presente neto del proyecto. Si el valor presente neto del proyecto es superior a 0, ahí el proyecto podría ser aceptado. La fórmula es la siguiente, la voy a escribir en la pizarra. El valor presente neto es igual a menos la inversión inicial más la sumatoria de flujos de efectivo descontados. Flujos de efectivo FE descontados por la tasa de descuento a la T. Flujo de efectivo en el año T descontado por 1 más K a la T, más finalmente el valor final de liquidación del proyecto descontado por 1 más K a la N. Para confirmar, les presento aquí esta diapositiva que quiero que la estudien y la reflexionen con cuidado. En esta diapositiva se presenta estos 3 componentes, menos el gasto inicial, más la sumatoria de flujos de efectivo descontados, más el valor de liquidación descontados. Donde la K en estas fórmulas es la tasa de retorno requerida, exigida al proyecto. Y N es la duración del proyecto en años, cuántos periodos. Si el valor presente neto VPN es mayor que 0, el proyecto podría ser aceptado. No necesariamente es aceptado. Bueno, entonces, sigamos con la teoría. La teoría nos dice que hay que hacer un análisis de capital, hay que hacer un estudio, un análisis de proyecto, y que por lo tanto debemos comenzar a hacer los siguientes cálculos. Para cada periodo, para el periodo T, necesitamos la demanda del proyecto, el precio por unidad del proyecto que estamos realizando, el precio por unidad de producto, y el total de ingresos va a ser el producto de los dos, precio por cantidad. Pasemos a los costos. Habrá un costo variable por unidad y un costo variable total, y habrán costos fijos, que son 3 básicamente. El leasing de las instalaciones, otros costos fijos y la depreciación. Eso dará un total de gastos que son los costos variables más los costos fijos. El total de costos nos dará el numeral 9, que debe ser comparado con el total de ingresos del numeral 3 para obtener la ganancia, 3 menos 9, la ganancia 10. A la ganancia 10 le aplicamos impuestos, le restamos los impuestos y obtenemos ganancia post impuestos de la subsidiaria, y el flujo de efectivo neto a la subsidiaria se da esa ganancia más la depreciación. Recordemos que la depreciación también es algo que no se gasta, es un costo imputado, ¿no? Las remesas a la matriz serán una parte de ese flujo de efectivo neto. Los impuestos a los fondos remitidos, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras debe ser descontado, y esto nos da unas remesas netas post impuesto. El valor de liquidación solo debe ser aplicado en el último año. El tipo de cambio es muy importante aquí para cada uno de los periodos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio nos permite convertir esas utilidades que acabamos de estimar en el numeral 16
post-impuesto, esas utilidades nos permiten convertirle en dólares. Este tipo de cambio en el numeral 18 convertimos el proyecto que hasta la fecha era un proyecto nacional, que podría haber sido analizado en pesos, a un proyecto internacional que pasa a ser estimado en dólares. Entonces, el flujo efectivo de la matriz en dólares es estimado utilizando el tipo de cambio, se considera la inversión de la matriz y de esa manera podemos estimar el flujo efectivo neto descontado utilizando el factor de descuento. Si acumulamos eso, si acumulamos la sumatoria de los valores presentes del proyecto en cada periodo, tenemos el valor presente neto del proyecto, el VPN, este que figura en nuestra fórmula de la pizarra, este que al final de cuentas tenemos que analizar. Bueno, eso es la teoría. La teoría también nos dice que hay algunos factores que van a hacer diferente esto. Pero antes de entrar a esos factores, yo quisiera pasar a la práctica. Y la práctica es analizar un estudio de caso. Y para eso vamos a analizar el estudio de caso de la empresa Spartan Incorporated, una empresa que produce raquetas de tenis. Una empresa que está decidiendo hacer una inversión en Singapur de una planta de raquetas de tenis que van a ser vendidas en el centro comercial de la ciudad en una tienda de propiedad también de Spartan Incorporated, integrado. De esa manera tenemos que hacer el análisis y este análisis se presenta en la figura 14.2 de nuestro libro de texto. Y de esa figura recogemos solamente uno de las columnas. El proyecto entiendo que tiene 4 columnas. Recogemos solamente el año 1. Y veamos cada uno de ellos, todos los números que se incluyen en ese año, y de esa manera vamos a poder hacer un cálculo numérico. Y vamos a poder hacer el estudio de caso de si conviene o no conviene hacer el proyecto de raquetas de tenis en Singapur. Comenzamos con la demanda, 60.000 unidades, 60.000 raquetas. Eso es lo que el mercado puede absorber. ¿De dónde hemos sacado ese dato? Bueno, un análisis de demanda tiene que hacerse, un análisis de marketing, ¿no? El precio por unidad. La raqueta cada una se va a vender en 350 singapurenses. No dólares, en singapurenses. Ese es el valor, la moneda de la divisa en Singapur. 350 dólares singapurenses. El total de ingresos, si multiplicamos 60 por 350, son 21 millones de singapurenses. El costo variable por unidad es 200. Ese es el estimado que tenemos. Y como vamos a producir 60.000 para venderlas en el mercado, esas 60.000, nuestro costo variable total será igual a 60.000 multiplicado por 200, 6 por 2, 12, 12 millones. ¿Cuál es el costo fijo? El costo fijo está compuesto por 3 componentes. El leasing, 1 millón de singapurenses. Otros fijos, otros costos fijos, otro millón de singapurenses. Y la depreciación de 2 millones. Entonces, el costo fijo total es 1 más 1 más 2, 4 millones, que sumados a los 12 millones nos da el total de gastos 16 millones. Comparemos esto con el total de ingresos de 21 millones y esas son las utilidades. 21 menos 16 igual a 5 millones. El impuesto del país anfitrión
sobre los 5 millones de utilidad es 20%. 20% es el impuesto de la SUNAT en Singapur sobre las ganancias de las empresas. Por lo tanto, el impuesto al gobierno anfitrión es el impuesto del gobierno anfitrión es 20%, 1 millón de singapurenses, lo que nos deja utilidades post-impuesto de 4 millones de singapurenses. Sigamos con el análisis. ¿Cuál es el flujo de efectivo de la subsidiaria a la matriz? Neto. 4 millones por un lado de utilidades post-impuesto y 2 millones por otro lado de depreciación. Eso nos da flujo efectivo neto de 6 millones, que no descontamos nada, las remesas a la matriz son 6 millones, pero los fondos remitidos tienen un impuesto de 10%. La mitad del impuesto a la renta, 600.000, lo cual nos da unas remesas post-impuesto de 5.400.000. Fíjense, ahí podría terminar el análisis de la generación de utilidades del proyecto. 5.4 millones son las utilidades generadas. ¿De acuerdo? Recuerden esa cifra para el análisis que sigue. El valor de rescate que se dará solamente en el año 5 no aparece aquí porque estamos en el año 1. Y aquí llega el numeral 18, el tipo de cambio con el cual convertimos el proyecto nacional de Singapur en proyecto internacional. Convertimos esos 5.4 millones a 0.50, nos da 2.7 millones de dólares. Aparece por primera vez el signo de dólares ahí. Flujo efectivo neto a la matriz, 2.700.000. Pero tenemos que descontarlo al año 0 usando una tasa de descuento, un factor de descuento que nos lo dan 15%. Es un dato. Entonces los 2.700.000 se convierten en 2.347.826 que deben ser comparados con la inversión inicial de 10 millones y por lo tanto el valor presente neto acumulado después del ejercicio del año 1 es menos 7.65 millones de dólares. A partir de la línea 16, todo debe ser expresado exclusivamente en dólares. Bueno, todo lo que hemos visto, yo quiero que ustedes lo reflexionen mirando esta primera diapositiva donde se muestran todos los números de Spartan Incorporated para el año 1. Pero esto es solamente para el año 1. Habrá otros números que impliquen cuál es la situación para los años 2, 3 y 4 del proyecto y tendremos esta situación para cada uno de los años. Por favor, esta es la otra diapositiva que quiero que la miren en forma conjunta. El valor presente neto acumulado en el año 1 es menos 652 millones. Bueno, ¿cuál es el valor para todos los 4 años? Tenemos que hacer el análisis del ejercicio original Spartan Incorporated y lo presentamos en esta otra matriz. Por favor, concéntrense en siguiente diapositiva donde se presenta el año 0 y los años 1, 2, 3 y 4 del proyecto. Al año 1, número final, el proyecto ya está en menos 7.65 millones. Al año 2
el proyecto está en menos 5.61 millones. El año 3, menos 3.36 millones. Y el año 4, 2.23 millones positivos. Descontados, tenemos una ganancia neta de 2.23 millones. Este es el resultado y esto viene a representar, este cuadrito que les estamos presentando es el zoom de la gran tabla que aparece en nuestro libro de texto en la figura 14.2. Es un zoom que nos permite resumir los resultados del proyecto de Spartan Incorporated. Análisis del estudio de caso, sí se debe realizar el proyecto porque tiene una ganancia acumulada de 2.23 millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, resultado final, se recomienda hacer la inversión de Spartan Incorporated en Singapur, en una fábrica de producción de raquetas de tenis. Ahora, les había prometido hacer un listado de cuáles son los factores a considerar en presupuestos de capital y que pueden cambiar el análisis. Y vamos a listarlos acá. Punto 1, factores adicionales a considerar. Primero, fluctuaciones del tipo de cambio. Recuerden, en el caso de Spartan Incorporated, el tipo de cambio era 50 centavos de dólar un singapurense. Si eso es estable en todos los años del proyecto, fabuloso, el proyecto va a funcionar. Pero se debe considerar diferentes escenarios junto con su probabilidad de ocurrencia, porque si el tipo de cambio disminuye y ganamos menos dólares, entonces el proyecto ya puede ser no rentable. Segundo, inflación. En muchos países emergentes hay una inflación. Aunque el pronóstico que hemos estado realizando implícitamente considera inflación, la inflación puede ser muy volátil en algunos países. Felizmente, hemos escogido, Spartan Incorporated escoge un país como Singapur, que es un país ya desarrollado de Asia y que simplemente controla la inflación, no tiene inflación importante. El tercer factor a considerar que puede cambiar los resultados que hemos obtenido son los arreglos de financiamiento. Es decir, de dónde se van a obtener esos 10 millones de inversión inicial y en la fórmula de la pizarra. Estos costos son usualmente capturados por la tasa de descuento. Sin embargo, en algunos proyectos que son parcialmente financiados por las subsidiarias, es muy importante considerar esta situación de arreglos de financiamiento. 4, en algunos países se puede dar una política de fondos bloqueados. El gobierno puede bloquear la remisión de utilidades. En Venezuela, por ejemplo, se prohíbe la reinversión de las ganancias. Otros países requieren que las ganancias sean reinvertidas localmente por un largo plazo antes que ellos puedan ser remitidas a la matriz. Entonces, el tema de los fondos bloqueados es importante para algunos países. Claro, en el caso de Singapur no existe este tipo de políticas y por lo tanto no nos preocupamos por ellas. 5, y esto es bien importante, el valor de liquidación, el tercer componente en nuestra fórmula de la pizarra, es incierto. El valor de liquidación tiene un significativo impacto sobre el valor neto del proyecto, el valor presente neto. Y es muy difícil estimarlo, por lo cual una fórmula que se propone es computar
un valor de liquidación que sea break-even, es decir, que haga que la inversión inicial sea igual a la suma de flujos de efectivo descontados, ¿no? Para ver si el proyecto realmente se puede realizar. Entonces, esa es una de las fórmulas que se propone y pueden ustedes estudiar esas fórmulas en la información que le estamos dando ahora. 6. Impacto indirecto de los flujos de efectivo. Impacto indirecto del proyecto. En algunos casos, la nueva inversión puede competir con negocios existentes por los mismos clientes y por lo tanto habrá un impacto del proyecto en los flujos de efectivo existentes y de repente estos flujos de efectivo que estamos considerando en nuestra fórmula son menores a los que actualmente se consiguen. Siempre se recomienda que la corporación multinacional haga un ajuste del proyecto al riesgo. Un método es usar una tasa de descuento ajustada a riesgo. A mayor incertidumbre que se tenga, más grande debe ser la tasa de descuento aplicada. Existen muchos paquetes de software que permiten performar análisis de sensibilidad, análisis de simulación, que incorporan el análisis de riesgo del proyecto. Bueno, con esto completamos esta primera parte del módulo 5, que es análisis del presupuesto de capital de una multinacional. ¿Qué hacer cuando se trata de un nuevo proyecto? En la segunda parte del módulo analizaremos proyectos ya existentes, otras formas de hacer inversión extranjera directa que no sea un nuevo proyecto que parte a partir de cero. Muchas gracias.